Sin teocentrismo, la Iglesia se suicida. Quizás solo me limite a explicar este título. Sin teocentrismo, la Iglesia se suicida. No voy a hacer ahora una distinción académica, filosófica, de profundidad. Simplemente algunos rasgos. En la edad que llamamos antigua, evidentemente, lo divino, a veces lo divino todavía estaba muy identificado con lo animista, con las fuerzas de la naturaleza. Pero también empezó a aparecer, evidentemente, la idea de las divinidades que estaban fuera de la tierra, en los cielos, en otro plano de existencia y de realidad. Divinidades a veces, verdaderos panteones, ejércitos, comunidades de dioses, politeísmo, como decimos. Pero la vida de los hombres estaba en referencia a lo divino, como fuese concebido. A veces inclusive los dioses parecían despóticos, caprichosos, pero el hombre no podía escapar, o intentaba buscar la forma de controlar ese poder para ponerlo de su lado, mediante la magia, por ejemplo. Como sea, lo divino era considerado superior a lo humano. Y la concepción de lo divino podía ser que lo humano fuese más sumiso, más rebelde, que estuviese más en un diálogo o más en una pulseada, por así decirlo, por el control y por el poder. Pero el hombre no podía directamente escapar del ámbito de lo divino. En todo caso, tenía que ver cómo le era beneficioso. No se podía pensar la vida de los hombres sin referencia a lo divino, como fuese concebido en el mundo antiguo. Evidentemente, en esta antigüedad empieza a despuntar totalmente en ruptura y novedad la experiencia de nuestros padres, del pueblo elegido, de la primera alianza, Israel, cuya imagen de Dios es tan discordante con la antigüedad en general. Claro, es gracia, es Dios que se revela, el único Dios trascendente, el único Dios verdadero que se comunica y se da a conocer. Como sea, el mundo antiguo era una experiencia referida a lo divino. El hombre no podía escapar del ámbito de lo divino, de su acción, de su designio. El mundo medieval está fuertemente atravesado por la fe judeo-cristiana. Y entonces la iglesia que se lanza a la evangelización del mundo en esa famosa experiencia denominada a veces como la cristiandad, no puede pensar la vida y la historia de los hombres sin pensar a Dios como el absoluto. Y el Dios revelado, el Dios de los cristianos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el fundamento y el destino de lo humano. Y así se plasma un mundo, una concepción
de la vida social y de los hombres, donde, claro, sin duda permanecen elementos del paganismo, de la antigüedad, aún sin convertir, impenitentes, pero digamos, el mundo se encamina, el mundo de la cristiandad, a una mirada más unificada en torno a poner a Dios, el Dios creador, como fuente y origen, y al hombre referido a él, creado a imagen y semejanza de Dios. Tiende a pensar toda la historia y la identidad del hombre hacia la escatología, hacia la gloria, donde será plena su vocación, donde se consumará su camino, en la reunión, en el reencuentro eterno con el Dios que lo llama y le quiere compartir eternidad y gloria. Y este camino evidentemente se hace en Jesucristo y en su Espíritu. Allí es en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, donde se realiza, se visibiliza esta comunión ya indestructible, indefectible entre lo divino y lo humano. Y uno entonces mira hasta el día de hoy, no solo la fe bíblica, sino el magisterio de la Iglesia. Uno mira el catecismo de la Iglesia Católica y uno puede acceder a cualquier manual de antropología teológica y uno podría decir, la fe de la Iglesia está clara en cuanto a que la humanidad no se puede entender sin referencia a Dios, a la creación y a la redención. Y así el Concilio Vaticano II, por ejemplo, presentará a Cristo como el hombre nuevo, Dios y hombre, el hombre nuevo en el cual se le desvela al hombre su propio misterio. El hombre no puede comprenderse a sí mismo, su identidad, su esencia, su dignidad, su vocación, fuera de Cristo el Señor. En el misterio del Verbo encarnado se le devela al hombre el misterio de su propia identidad. Entonces, claramente en un gran periodo de la historia del hombre que piensa, del hombre que se sabe a sí mismo, del hombre que tiene conciencia y tiene sentido y da significado y se pregunta por el significado de cuánto existe, no se puede dar una respuesta sin referencia a Dios, a lo divino, a las deidades, como las planteaba el mundo antiguo, y evidentemente al gran proyecto que es la Iglesia, el fenómeno, la novedad de erupción del Evangelio de Jesucristo, su manifestación preparada del Antiguo Testamento, llevada adelante en la economía del Nuevo Testamento. Hasta que irrumpe en la historia este periodo que hemos llamado modernidad. La modernidad es lo que podríamos llamar el giro antropocéntrico. La antigüedad y el medioevo podríamos decir a grandes rasgos que son teocéntricos, en el sentido que no se puede desvincular de Dios, que Dios es el absoluto que da fuente de sentido y origen de cuanto existe, que da sentido al camino, a la vocación, al derrotero que tenemos que transitar y que no se puede desvincular el sentido del hombre y el sentido de las criaturas y el sentido de la historia sin la referencia a Dios. Ahora,
la modernidad plantea que es el hombre en sí mismo el único dador de sentido. A través de la elevación de la razón, aquello de René Descartes, pienso, luego existo, por lo tanto es el hombre pensante, el ego cogitans, el que da la ley, la norma, y aquí se empieza, aunque en este filósofo no lo quería hacer, pero se pone el germen de la ruptura con Dios, es aquello que ya decía un presocrático, Protágoras, el hombre la medida de todas las cosas. Es el sujeto moderno, el sujeto pensante, este racionalismo tan propio de la modernidad, el que corta con Dios. A veces queda postulado un cierto teísmo, habrá un ser superior, puede ser que lo haya. Bueno, pongámoslo ahí como un gran arquitecto, un gran relojero que creó todo este mecanismo, pero está distante. En cierto modo, algo de esto estaba ya también en la antigüedad en Aristóteles. Dios es tan perfecto que no es otra cosa que pensarse a sí mismo, desvinculado absolutamente del mundo, volcado solo a sí mismo, desinteresado de lo que es inferior a sí. En este sentido, es lo único que queda de Dios en la modernidad, un teísmo de un Dios distante y lejano, que si generó algo, si creó algo, diseñó algo, se alejó de su creación, de su obra, lo dispuso, dejó las relaciones el hombre. Y otros que directamente en la modernidad van a plantear que hay que matar a Dios, porque la sola idea de un Dios plantea un tremendo problema para ellos a la libertad humana, a la voluntad humana, al protagonismo del hombre. Por lo tanto, mejor sin Dios. Que el hombre sea Dios y el hombre sea a cargo de todo. Esto claramente para nosotros tendría que ver con aquel viejo pecado de los orígenes de Adán y Eva que quieren usurpar lo propio de Dios, la ciencia del bien y del mal. Y es la propuesta de la tentación: si comen serán como dioses. Bien, el proyecto de la modernidad es claramente un giro antropocéntrico. Ya no poner en Dios, en las deidades, en lo divino o en el Dios revelado del cristianismo, un papel fundante, central, sino irlo corriendo lo más que se pueda para que solo el hombre ocupe el espacio del centro y el eje de todos los significados. Algunos con cierta moderación, pues no neguemos la existencia de Dios, pero que no incida más allá como aquel que hizo un plano y ahora nosotros lo entendemos, lo ejecutamos y lo rediseñamos a nuestro querer. Y otros con un corrimiento más extremo: no existe, matémoslo, no hay Dios, solo hay hombre. Sea desde una visión materialista o también desde una visión existencialista, espiritual, solo hay Dios. Perdón, solo hay hombre, no hay Dios. Y entonces el hombre es el centro de todo y todo tiene que girar en torno al hombre, sus necesidades, sus proyectos, sus búsquedas. No hay ley, en el fondo no hay ley moral,
La ley moral surge del consenso, surge quizás de ciertos a priori que pueden estar en la estructura misteriosa del humano que tendrá que descubrirse, pero no hay, digamos, alguien por encima, un estamento superior, que tenga algo que decir. El hombre está como arrojado a sí mismo. Y también aparece la angustia de la existencia, porque la vida no es más que esta vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Si no hay Dios, tampoco hay un plano de eternidad. La vida es esta, no hay otra. Vívela para ti mismo. Y allí aparece clara la tentación de un profundo egoísmo, ¿verdad? De ahí a pensar que te importan los demás, sálvate a ti mismo, vive la vida que es breve y corta lo mejor que puedas. Estamos a un paso. Algunos postulan que la modernidad ya ha terminado, que estamos en otro periodo que ya ha empezado, aunque a muchos no ven claro hacia dónde va, pero evidentemente hoy en día la irracionalidad crece. Me imagino que muchos de los líderes de la modernidad se escandalizarían de este creciente emocionalismo arbitrario, caprichoso, aniñado, pueril, adolescente que nos lleva puestos en nuestros días. La ciencia, con toda su metodología tan ensalzada a la modernidad, ha dado lugar a la técnica, que es más pragmática, que es más rápida, menos metódica. Sobre todo tiene que ser productiva, fecunda y que es provisoria. Si hay algo que tiene la técnica es que es provisoria. Una vorágine de cambios. Y que está más allá, parece, de cualquier cuestionamiento de tipo ético. Se inventó y es nuevo. Es bueno, úsalo. Cuando se invente algo después, lo último que se invente será lo bueno, deja de usar lo anterior y usar lo nuevo. Y en este contexto también se habla del transhumanismo. Y casi parece sugerirse que lo mejor que le puede pasar al hombre es la fusión con la máquina, con la inteligencia artificial, y entonces lo superior, la nueva divinidad, ya no es el hombre, sino en todo caso la técnica, la inteligencia artificial que el hombre ha creado, y la criatura del hombre lo superará, y el hombre deberá fusionarse con la criatura que ha realizado. La inteligencia natural será superada por la inteligencia artificial, y el paraíso del hombre será la fusión con la máquina. Bueno, dicho a grandes rasgos, con mucha simplicidad, un pantallazo histórico, de donde partimos de las divinidades o deidades animistas, paganas, politeístas, al Dios revelado, a la ruptura con todo tipo de divinidad por la elevación del hombre, y al final el hombre superado por su propia obra,
y el hombre que aspira a un paraíso totalmente terrenal, una inmortalidad terrenal en la fusión con el algoritmo, con el artificio, con la máquina, lo transhumano. Sin teocentrismo la iglesia se suicida, porque en el fondo de esto queremos hablar, aunque sea a modo de una conclusión a este derrotero histórico. Hoy la iglesia de nuestro tiempo está atravesada por este proceso histórico y está en crisis. El cristiano promedio es profundamente moderno o transmoderno, por así decirlo. Y entonces es un cristiano que prácticamente se dice cristiano pero vive como pagano, en el sentido de que ni siquiera en el ámbito de la fe, de la práctica de la fe y del culto, Dios es fundante y es el centro. Es un cristiano que piensa que el centro es Él mismo. Y entonces toda la fe de la iglesia, en la práctica, no en la declaración de los dogmas en el credo, en la profesio fidei, no en el magisterio, no en los textos oficiales de teología, pero sí en la práctica del día a día, es un cristiano que en el fondo solo piensa en sí mismo, en sus necesidades, en sus proyectos. Y en todo caso, el Dios de este cristianismo es más parecido al Dios de la magia. Es un Dios funcional. Y el cristiano de nuestro tiempo busca alguna fórmula, busca alguna estrategia para que Dios lo escuche, para que Dios le cumpla sus deseos, sus necesidades, si es posible que lo haga con urgencia y con gran eficiencia. Y toda su vida de fe parece que va adelante o fracasa según estos avatares. Y entonces si Dios calla y hace silencio, si Dios no le da lo que está pidiendo, o si Dios se retrasa, viene la crisis. Porque si Dios existe, pero no hace lo que yo quiero, ¿de qué me sirve ese Dios? A mí no me sirve de nada. A mí me sirve un Dios que haga lo que yo quiero, que esté dispuesto a darme lo que yo le pido, que se ajuste a mis necesidades, porque yo soy el centro. Mi humanidad es el centro. Y Dios, aunque nadie lo podría confesar así explícitamente, ya digo, es un tema práctico, Dios es mi sirviente. Está en función de mí. Y aunque lo que pinto parezca una caricatura cruda, creo que es una descripción bastante exacta de la vida de fe del promedio de los cristianos de nuestro tiempo. Vamos a misa, por ejemplo, en función de nosotros, para pedir algo, para agradecer algo, para tener una linda experiencia sensible, para encontrarnos con los demás, con la comunidad. Y Dios es el que nos permite funcionalmente tener esta buena experiencia y este encuentro entre nosotros. Pero ¿quién va a misa hoy para darle culto a Dios? Porque tenemos deber de darle culto.
La expresión los derechos de Dios o el derecho de Dios está absolutamente desterrada de la vida de la iglesia, porque los únicos derechos son los del hombre. Claro que la forma en la cual nosotros exigimos nuestros derechos y queremos que se cumplan nuestros derechos, que a veces pueden ser razonables, otras veces pueden ser caprichosas, imposiciones violentas, irrespetuosas, como somos nosotros. Están tan lejos de las formas en las cuales Dios quizás quiere proponernos el derecho que Él tiene a que lo reconozcamos y a que le demos culto. El Dios que es amor y que es santo, si de alguna forma quisiera decirnos que no nos olvidemos del derecho que Él tiene y del deber que nosotros tenemos hacia Él, de darle gracias, de alabarlo, de adorarlo, de glorificarlo, en todo caso lo propondría porque sabe que en ese derecho que Él tiene, en ese deber que nosotros también tenemos, nosotros encontramos el camino. Nos hace bien, nos planifica. Es salvación darle culto a Dios, referirnos a Él, tenerlo a Él como absoluto, como fundamento y origen y como horizonte y meta y como camino de todo nuestro existir humano. Pero la iglesia de nuestro tiempo también ha claudicado y se ha introducido en este giro antropocéntrico de la modernidad y hasta parece que va a dirigirse hacia ese giro, hacia lo transhumano. Si la iglesia de nuestro tiempo no vuelve en la práctica, no en los documentos, en el magisterio y en las declaraciones oficiosas, si en la práctica de vida real, concreta de todos los días, la iglesia de nuestro tiempo no vuelve a ser teocéntrica, si no vuelve a poner en Dios el absoluto, si no logramos sacarnos a nosotros del centro, si no dejamos de anteponer nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra sensibilidad, nuestro parecer, nuestra opinión, si no lo ponemos eso por debajo de la voluntad de Dios, de la revelación de Dios, del plan de Dios, del proyecto de Dios, si no logramos volver a Dios y nos quedamos enmarañados a nosotros mismos, la iglesia que camina en la historia se va a suicidar. Y lo peor de todo es que no solo se va a perder a sí misma, sino que cuando la iglesia no sea teocéntrica, también se va a perder lo humano. La iglesia va a entrar en la deshumanización que vive el mundo, lejos de Dios, sin Dios. La iglesia de nuestro tiempo, en la práctica, en lo real, en lo cotidiano, tiene que volver a poner todo su centro en Dios y no en lo humano, en las sensibilidades humanas de nuestro tiempo, de nuestra época, en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra capacidad bella, luminosa, pero limitada, sino en Dios como su absoluto, en Dios como garante del humano. Tiene que volver a poner la mirada en Jesucristo y en el Espíritu. Cuando la Iglesia proclama su fe cristológica, en algún momento declara que en Cristo hay dos voluntades, la divina, evidentemente, y la humana, afirmando que la voluntad humana en todo sigue a la divina. Bien, a esto tenemos que volver.
a que el humano se encamine hacia lo divino, que no se entienda lo humano sin Dios. Que el hombre escuche a Dios, reciba a Dios. Humildemente esté convencido de lo que mejor, de que lo que es mejor para el hombre es lo que Dios le propone, lo que Dios revela, lo que Dios comunica. Que comprenda que Dios se ha acercado y se ha hecho hombre para que el hombre pueda acceder a Dios, encontrarse con Él, y al encontrarse con Dios, realmente vivir plenamente su humanidad. Que sin Dios no se puede, que sin Dios no se debe, que el hombre debe ser de nuevo un referente de Dios, una referencia a Dios. Iba a decir un satélite, pero suena feo. ¿Eh? Que el hombre de nuevo tiene que ponerse en vinculación con Dios. Que Dios tiene que ser su absoluto. Que Dios no va a matar ni a limitar la humanidad, que la va a potenciar, la va a planificar porque Él la creó, porque Él la redimió. La iglesia de nuestro tiempo tiene que despertarse del mal sueño de la modernidad y de la pesadilla que podía ser lo transhumano. Debe volver a ser teocéntrica. Dios quiera que la iglesia pueda salir de esta crisis actual con más Dios, con Dios en el centro de la vida de la iglesia, con Dios en el centro de la vida del hombre. Sin Dios, como en el pecado de los orígenes, el hombre cae en la tentación y el engaño y se arruina a sí mismo. Solo el hombre humildemente, en el amor, sujeto a Dios, libremente eligiendo depender de Dios porque Él es su vida, Él es su garante, Él es su Señor. Solo el hombre referido a Dios encuentra salvación. Sin un renovado teocentrismo, la iglesia que peregrina podría encaminarse al suicidio. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.